Gloria a Dios. Así que somos un pueblo que canta, somos un pueblo que proclama. Y es que el canto tiene ese propósito, ¿no? El canto de este pueblo no es un canto emocional, es un canto que tiene un propósito y que tiene un origen. Y el origen de nuestro canto, ¿te lo comparto? Abre tu Biblia en el Salmo 142, versículo 10. Observa el origen de nuestro canto. Salmo 142, versículo 10. ¿Dije 10? Espérame, estoy medio perdido. 7, no tiene 10, tiene 7. Versículo 7. Saca mi alma de la cárcel, pues para que me vaya de vacaciones, ¿no? ¿Qué dice ahí? Para que alabe tu nombre, ¿no? Me rodearán los justos. Ok, saca mi alma de la cárcel. ¿Cuál es el propósito por el cual, según este versículo? A ver, espérame tantito, por favor, que no sea según yo. Si digo alguna palabra exacerbada por mi emocionalismo y mi gozo, ¿no? Más allá, pues esa fíltrela. Pero lo que dice la Biblia, lo dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si la pregunta fuera, ¿cuál es el propósito por el cual Dios ha sacado nuestra alma de la cárcel? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Digo yo eso? Dice, para que alabe tu nombre, ¿verdad? Para que te confiese, para que te declare, para que te dé a conocer, para que te cante, para que alabe tu nombre, para que viva de una manera diferente a fin de que el mundo, viendo nuestras buenas obras, glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Sí, todo eso está implícito, pero es un hecho que la Biblia habla de cantar ahora, ¿no? Este primer salmo de la Biblia, volviendo a Éxodo capítulo 15, el Salmo 129, antes de ir a Éxodo capítulo 15, Salmo 126, perdón, Salmo 126, dice, ¿cómo dice? Ay, Alzheimer que me pega de repente. Gracias. Cuando el Señor hiciere volver, ¿qué? La cautividad. Y la cárcel habla de un cautiverio. Israel estaba cautivo, estaba esclavizado en Egipto. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces, y solo entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán de entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Observa el objetivo final de la alabanza, que las naciones conozcan a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va por ahí? ¿O estoy interpretando raro? ¿No? Entonces dirán, cuando nosotros cantemos y nuestra boca se llene de risa, entonces dirán, de entre las naciones grandes ha hecho el Señor, cosas ha hecho el Señor con eso, estaremos alegres. ¿Dice estaremos alegres tu Biblia? Sí, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que dice la Biblia, ¿no? La razón, el origen de nuestro canto es la libertad que nuestro Dios nos ha dado para darle a conocer. Ese es el origen. El propósito de nuestro canto es dar a conocer a nuestro Dios, hablar de sus atributos, de quién es Él, 1, 2, de lo que hizo y 3, de lo que hará. Canto profético es de lo que hará. Y canto profético no está así como que, a ver, no, lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia que hará. Ahorita vamos a ver una parte de este canto profético. Está en la Biblia. Porque está declarando lo que habrá de hacer con el filisteo, con el edomita, con el moabita y con el cananeo. ¿De acuerdo? Esa es la última parte de este salmo. Donde nombra al filisteo, al edomita, al moabita y al cananeo, que son aquellos que viven en la tierra que Dios le ha prometido a Israel, ¿de acuerdo? Y declara este salmo lo que hará. Está escrito, ¿de acuerdo? Por eso también tiene una parte de profético. Bueno, vamos al punto. Déjeme hablarle rápidamente del tema del día de hoy. El tema, para que no nos perdamos. Hacia su santa morada. Ok, el pueblo ha salido de la opresión de Faraón, de la opresión de la esclavitud del pecado. Dios le ha sacado
El pueblo no ha salido, Dios le ha sacado con brazo extendido y mano poderosa. Lo ha dicho en varias ocasiones acerca de la mano poderosa. En total incapacidad, mis hermanos amados, entendemos esto, no se me distraigan, entendemos esto. En total incapacidad del pueblo, Dios extendió su brazo y nos tomó con su mano poderosa para darnos libertad, a fin de darse a conocer al mundo, ¿ok? Entonces, pero esa misma mano que nos sacó es una mano que nos va a conducir por sendas de justicia, por amor de su nombre, hasta introducirnos en la tierra que fluye leche y miel, ¿de acuerdo? En la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos la daría. Y si Dios lo juró, ¿tú crees que no lo va a hacer? ¿No? ¿Tú crees que habrá algún poder? Por eso Pablo decía con seguridad en Romanos 8, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestadas, nadie nos puede apartar de este amor que tuvo su máxima expresión de poder en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? Y que nos va a introducir a su morada celestial. Acompáñeme, antes de entrar a la morada, porque está la palabra morada ahí, a Juan capítulo 14, es un versículo que todos conocemos, Juan capítulo 14, y veamos la armonía de la Escritura, cómo este plan, Jesús volvió a hablar de él y nos dio certeza en él. Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús está terminando su ministerio en la tierra y está a punto de partir al Padre y está hablando con los suyos y les está diciendo que es necesario que padezca y vaya al Padre. Y entonces los empieza a ver con cara así, como que se les decayó el rostro, y por eso les dice, versículo 1, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas, ¿qué? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Oye, si esto fuera simplemente una filosofía, si fuera una forma de vida, un ejemplo de vida el que nos dio Jesús, pues habría valido la pena vivir como Él. Seguramente tendrías una mejor vida, tendrías el aprecio de tus hijos mejor, ¿no? ¿Cierto? Una vida más ordenada. Pero Jesús nos dijo, no acaba aquí, chicos. Miren, vamos a leerlo otra vez. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la ¿qué? Aquel que es la verdad habría mentido dándonos una expectativa falsa. Él no lo hubiera dicho, bro. Y sabes, habría valido la pena seguirle, aún así. Pero hay más. Pero como dijeron ahí en mi tiempo, un cuate con nosotros, aún hay más. Hay más. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí sabemos que nuestro Padre, Jesucristo nuestro Señor, volverá a venir y nos tomará a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, hemos estado muy distraídos y muchos no sabemos ni a dónde vas. ¿Cómo podríamos saber el camino, Señor? Y Jesús les dice, ok, en este camino yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre por ninguna denominación, por ningún esfuerzo humano, por ningún esfuerzo carnal para cumplir con guardar el sábado, circuncidarse o hacer fiestas. Nadie viene al Padre sino por la obra expiatoria del Hijo, ¿ok? Redentora del Hijo, rescatadora del Hijo, por su sangre preciosa, ¿ok? Bien, me gustaría seguir en esto porque los siguientes versículos son maravillosos, pero los lee en su casa. Vamos a Éxodo. Entonces, objetivo para esta semana. Vamos hacia su santa morada. Jesús fue a preparar morada y me dice que yo, aunque Él vendrá por mí y me tomará hacia Él y me llevará a su morada, entre tanto que voy para allá, debo caminar. Yo soy el camino. Yo los tomaré, pero camina. ¿De acuerdo? Es que increíble, ¿no? Dice que el Señor les dijo, no teman, estad firmes y ved la salvación del Señor, porque Él peleará por vosotros y vosotros estaréis
tranquilos, ¿de acuerdo? Así que Moisés, no vengas a clamarme de lo que te estoy diciendo, diles que marchen. Y aquí veo dos cosas, Dios lo va a hacer, pero tú tienes que marchar. Porque en el proceso de lo que Dios va a hacer, Él va a evidenciar en tu fe que marcha, que Él es tu Dios. ¿Ok? Entonces, Él es el camino, Él nos tomará a Él, pero hay un camino que andar. Desarrollar las prácticas que nos mantendrán saludables en nuestro peregrinar hacia nuestra santa morada. Aquí nos va a hablar de este camino. Y al final de este capítulo nos va a hablar de Dios nuestro sanador. Por eso le puse saludables. Me recuerda, me trae a mi mente Hechos 20:24, donde dice, pero de ninguna cosa o caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, déjame decir una cosa. Filipenses 1:6 dice que estamos persuadidos, estamos enseñados, ¿no? Estando persuadido que el que comenzó en nosotros esta buena obra, la perfeccionará para el día de Cristo. Dios lo va a hacer. Pero, y tú vas a llegar, pero puedes llegar amargado, puedes llegar como Mara, ¿no? Vivir la vida amargado, quejándote, murmurando como el pueblo de Israel, no viendo las maravillas de Dios, pero estas nunca le cambiaron. Murmuraba y se quejaba y le reclamaba y las aguas tan amargas y vivía una vida amarga. No caminaba su camino con gozo. Vas a llegar, pero Dios quiere que llegues con gozo, que camines con gozo, por lo cual te va a dar instrucciones para acabar tu carrera con gozo. Porque si no entiendes estas instrucciones, cuando vengan las tribulaciones de la vida, cuando seas probado para que tu fe, mucho más preciosa que el oro, no sea hallada en gracia y gloria y alabanza al Señor cuando éste se manifieste, entonces cuando seas probado, en lugar de que esto suceda, te vas a amargar, te vas a empezar a murmurar, y que si Moisés, que si es David Godoy, que auxilio, lo vas a tomar contra el pobre David Godoy. Ahí lo tomaron contra Moisés, nada que ver, ¿no? Así que, para que esto suceda, necesitas seguir instrucciones, desarrollar prácticas que te van a mantener saludable, con gozo, que van a mantener las aguas claras, sin amargura, ¿no? Y vas a caminar, no sin tribulación, sin amargura. Son cosas diferentes. La tribulación es una oportunidad para que Dios se evidencie en nuestras vidas. Y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente y eterno peso de su gloria. ¿Cómo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no ves son eternas. ¿Ok? Y tienes que aprender cómo. Y este capítulo nos va a hablar de cómo. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuadro sinóptico rápido. Espérenme, ya me falló mi computadora. Un segundo. Deme un segundo. Ay, cole. No sé qué pasó aquí. Ya se resolvió. El cuadro sinóptico, muy sencillo, es del capítulo 1 al 21. La primera práctica que Dios nos va a enseñar es cantaré. Cantar a nuestro Dios. Ay, pero yo soy bien desafinado, pastor. No, y aparte yo tengo un carácter que pues, no me gusta cantar, ¿no? Bueno, pregúntale a él. Si no lo vas a agarrar contra mí, vas a decir, ay, David Godoy, Moisés, ¿no? Pues yo nada más te voy a decir lo que dice ahí, eso es todo, ¿no? La primera práctica que yo observo para su pueblo, a fin de caminar saludable, sin amargarse, sin murmurar, sin amargarse, sin murmurar, es cántale, bro. Y vamos a aprender a cantar tres cosas. Los cánticos al Señor en su primer salmo nos enseñan tres cosas. Debo cantar de quién es Él, debo cantar de lo que Él hizo en mi vida y debo cantar de lo que Él va a hacer, bro. Y confiar en quién me va a llevar hasta la tierra que fluye leche y miel. Esas son las tres cosas. Si cantas, oh Señor, porque yo me rindo, la verdad que somos bien, yo te chafo, bien chafas, ¿no? Habla de lo que Él es, no de lo que tú eres. De lo que tú, no le hagas a Dios, ¿qué necesita Dios de ti?
Habla de lo que Dios hizo contigo, ¿no? Y proclamemos y digamos al mundo que nuestro Rey viene pronto, nos lleva a su morada y de lo que Dios va a hacer. ¿De acuerdo? Eso. Ahora, la segunda parte, del versículo 22 al versículo 26, le vamos a poner, la segunda práctica es escuchar atentamente su voz. Apúntalo. Versículos del 1 al 21, la primera práctica es cantarle a Dios. Versículos del 22 al 26, vamos a ver, escuchar atentamente su voz. Para que en mi peregrinar llegue a mi casa saludable, debo cantarle a mi Dios. Versículos del 1 al 21. Para que en mi peregrinar llegue a mi casa saludable, debo de escuchar atentamente. Y la palabra atentamente me habla de un espíritu quebrantado y de un corazón contrito y humillado. Me habla de un paladar que tiene hambre y sed de su justicia. Porque el hombre saciado desprecia el panal de miel, mas para el hambriento aún lo amargo es dulce. La amarga experiencia déjame decirte cuál, la amarga experiencia de cuando Dios te muestra que eres un inmundo pecador, se convierte en dulce cuando, confesando tu condición, recibes su auxilio, su gracia y su misericordia. ¿Entiendes? Aún para el hambriento lo amargo es dulce. Así que la segunda parte es escuchar atentamente su voz, y la tercera práctica está en el versículo 26 y 27, ¿no? La tercera práctica está en el versículo 26 y 27 y le puse, déjame ver, guardaré todos sus estatutos. Eso es lo que van a ver tus hijos de una manera muy sencilla la semana que entra. Para llegar saludable a casa a través de nuestro peregrinar, donde habrá muchas tribulaciones, cantaré a mi Dios, escucharé atentamente su voz, guardaré todos sus estatutos. ¿Ok? Muy simple. Ok, ahora vayamos a hacer algunos highlights. Veamos del versículo 1 al 21. Voy a leer el Salmo y luego vamos haciendo highlights, ¿no? Del 1 al 21. Entonces, ¿qué? Pues cuando de repente voltearon y el mar se había silenciado a Faraón y todavía una quietud después de la enorme tormenta, los enemigos estaban, le había dicho Moisés al pueblo de Israel, y los egipcios que hoy ves, ¿no? ¿Qué? No los verás nunca más. Ya no se veían, estaban bajo el mar. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a el gran yo soy, y dijeron: cantaré yo al gran yo soy, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. El gran yo soy es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Este es varón de guerra, el gran yo soy es varón de guerra, el gran yo soy es un hombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh gran yo soy, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh grande yo soy, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán.
Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Señor reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el gran yo soy hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, sinónimo de magnificado. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Déjenme empezar por un comentario. Lo que podemos ver es como Moisés y el pueblo de Israel cantaban estas frases exactamente. La misma frase con la que termina este salmo, repetido por las mujeres y por las que tenían panderos y danzas. Era como una dinámica de unos lo dicen y otras lo repiten, unos lo dicen y otros lo repiten. Era el mismo cántico. Esto de la profetisa habla de la que declara el mismo cántico que cantaba Moisés. Entonces vamos a hacer una división en la primera parte, que es cantaré a Dios, versículos del 1 al 21. Tres cosas. La primera es de quién es Él. Veamos las primeras declaraciones de este canto acerca de quién es nuestro Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron: cantaré yo al Señor. Y lo primero que me resalta aquí es la razón por la que cantaban. Solo quiero subrayar la razón por la que cantaban, porque se ha magnificado grandemente, ¿no? ¿Por qué cantaba el pueblo de Israel? Porque habían visto las maravillas de su Dios. Lo que en un momento dado les parecía pequeño, ahora se ha magnificado grandemente, y la razón por la que canto es porque he sido testigo de su poder. Se ha magnificado grandemente. ¿Y cómo se magnificó? Echando a la mar al caballo y al jinete. Y luego subraya la palabra, como esta relación que tenía el pueblo, una relación personal. Subraya la palabra mí. El Señor es mi fortaleza. El Señor es mi cántico. El Señor no es la fortaleza de mi papá, es mi Dios. Está hablando de una relación personal con Dios. Yo no canto porque aprendí a cantar en Semilla de Mostaza, porque canta la iglesia evangélica. El Señor es mi cántico, porque es mi Dios personal, ¿no? El Señor ha sido mi salvación. Es cuando tú puedes identificar perfectamente de dónde te sacó el Señor, ¿no? Es tu Salvador. ¿Por qué cantas? Porque el Señor es tu fortaleza, es tu cántico, es tu Salvador, es mi Dios personal y lo alabaré. Dios de mi Padre, Dios que había hecho pacto con Abraham y lo enalteceré. Es el mismo Dios de Abraham y lo enalteceré. Así que la primera práctica para llegar saludable a casa es proclamarle, enaltecerle, declararle, exaltarle, alabarle, cantarle. En una palabra, proclamarle, mi hermano, ¿no? ¿Cómo podremos estar callados? Romanos 1:18, porque no me avergüenzo, o 1:17, no lo recuerdo bien en este momento. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, ¿no? ¿Cómo puede un cristiano estar callado cuando tiene un Dios tan grande que le ha salvado? Estamos siendo llamados por nuestro Dios a alabarle, a enaltecerle, a cantarle, a darle a conocer, ¿no? Por eso en el Salmo 142:7, saca de mi alma de la cárcel para que te alabe. ¿Por qué te voy a cantar? Porque te has magnificado. Entonces, la primera parte de este cántico es por lo que Él es. Él es varón de guerra. El Señor peleará por ti y tú estarás tranquilo. Mi Dios pelea mi batalla. Yo lo único que tengo que hacer es estar firme, marchar y tranquilo. Firme es en lo que Dios me ha llamado, mi discipulado, la palabra de Dios, mis devocionales. Firme
La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Firme, afirmando mi rostro en caminar en sus estatutos, ¿no? Marchando hacia adelante con firmeza, pero tranquilo, reconociendo que en las tribulaciones y en los momentos en los momentos que exceden mi capacidad, Dios peleará por mí. Eso es tranquilo. Él es un varón de guerra. El que es, el que era y el que ha de venir es su nombre. ¿Por qué le cambiamos a la canción? Su nombre es de guerra, es yo soy. Pues porque la palabra Jehová, a la que se le pusieron consonantes cuando simplemente eran vocales, cuando simplemente eran 4 consonantes, ¿no? Que era YHWH, ¿no? Que significaban el eterno, el que es, el que fue y el que ha de venir. Entonces es más exacto poner el yo soy. El gran yo soy, el eterno, el Señor, es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Primeramente, entonces, del versículo 1 al versículo 3, cantar acerca de quién es Él, ¿no? Y ahora cantar de lo que hizo, versículos 4 en adelante. En nuestro caso, Faraón representa a nuestros esclavizadores. Y el Señor, en mi caso personal, tenía muchos esclavizadores y en el proceso de mi peregrinar, Dios los ha ido echando a la mar. Le doy gracias a Dios. Ahora, no ha sido mi convicción, no ha sido mi nobleza, no ha sido mi inteligencia, no ha sido mi prudencia, no ha sido mi tenacidad. No, mira lo que dice. Tú no has transformado tu vida con tu tenacidad o con tu convicción. ¿Qué convicción? ¿No te dijimos, Moisés, déjanos servir a los egipcios? ¿No era mejor que muriéramos en Egipto? Había muchos sepulcros a él. ¿Por qué nos sacaste al desierto una y otra vez? ¿Qué convicción y qué convicción? Canta de lo que Dios hizo. Versículo 6. Tu diestra, Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra ha quebrantado a mis enemigos. Señor, cuando pude dejar la droga, cuando pude dejar el alcohol, cuando pude dejar la promiscuidad, cuando pude dejar la esclavitud a la pornografía, fue tu diestra, Señor. No fue una disciplina personal, fue tu diestra, Señor. Es increíble. Me veo en el espejo y digo, grandes cosas ha hecho el Señor con esta piltrafa humana. Perdóneme que me llame de esa manera y me llamé yo a mí mismo, no usted. Así que tu diestra, Señor. Tu diestra, Señor, ha quebrantado a mis enemigos. Es increíble, ni siquiera había disposición en mí, ni siquiera había convicción. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Es tu poder, Señor. Ahora es interesante, ¿se levantaron contra él? Si te pones a pensar, se levantaron contra el pueblo de Israel, ¿no? Pero el Señor le había dicho a Faraón en Éxodo 4 que el pueblo de Israel era su primogénito, bro. Y Jesús le dijo a Pablo, cuando lo encontró en el camino a Damasco, ¿por qué me persigues? Yo no te persigo a ti, yo persigo a esos cuates que se llaman la iglesia de Cristo, los hugonotes raros esos. Yo no te persigo, yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Cuando persigues a mi pueblo, es contra mí. Por eso dice eso. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, Señor. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tú, subraya la palabra tú, tu aliento. Cuando cantemos, démosle toda la gloria a nuestro Señor. No, toda la fuente de su gracia y misericordia que nos ha transformado es Él. Se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo exactamente lo que dijo. Ahí en el versículo 9 es interesante. Es también un versículo 9. Juan 10:9. El enemigo ha venido ¿para qué? Robar, matar y destruir. Mira lo que dice aquí. El enemigo dijo, te voy a perseguir, bro. Te voy a apresar. Cuando esa chava, te voy a perseguir yo sé para dónde voltear. El enemigo no es omnisciente. Déjeme hacer un breviario espiritual aquí. El enemigo no es omnisciente, pero es muy observador. Ve para dónde ves. Ve, oye lo que dices, ¿no? Y entonces traza una estrategia para apresarte.
Exactamente, conoce tus debilidades, tus concupiscencias, y su estrategia es perseguirte con ellas. Te persigue, una vez que te persigue te apresa y caes en sus garras y ahora te conviertes en un adicto a esto, en un adicto a las mentiras, a la murmuración, etcétera, de ahí para adelante lo que tú quieras. Y luego te hace pedacitos, robar, matar y destruir. Reparte los despojos de tu casa, ¿no? Te persigue, brother, con tus debilidades. Una vez que caes, te pone la carnada. Una vez que picas el anzuelo, te sube a la red y te hace filetitos de mero, bro, ¿no? Es exactamente, reparte despojos. Mi alma se saciará de ellos. El enemigo dice, mi alma se saciará de los tuyos. Sacaré mi espada y les destruirá mi mano. Pero el Señor, como dijera el Chapulín Colorado célebre, no contaban con su astucia, soplará con su viento. Sopló con su viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Se acuerdan que habían querido? De hecho, Faraón mandó echar a todos los niños al río Nilo, ¿se acuerdan? Y es por eso que tiene que intervenir el Señor y salvar a Moisés de una manera increíble. Y nunca le quitó su identidad como hebreo, ¿se acuerdan? Es una hermosa historia. ¿Ok? Y nunca, como dice la película del, déjeme repetirlo, lo que platicamos en aquella ocasión, el príncipe de Egipto, ¿no? Que esta película plantea que Moisés se entera que es hebreo en su edad adulta. Él lo supo siempre y lo supo la hija de Faraón y lo supieron. La Biblia nos revela que lo supo siempre, pero llegando el momento que Dios tenía estipulado, salió a los suyos con los que se identificaba, ¿no? Es interesante esto. Así que ahora el Señor les da la retribución debida a su extravío y se hunden ellos como plomo, como quisieron hacer con los niños de Israel en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Si nuestro Dios es santo, estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, apartados para su gloria. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Y este versículo es el versículo que vamos a memorizar en esta semana. Escúchelo, qué maravilloso. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Mi hermano, Dios nos sacó con brazo fuerte de la esclavitud del pecado, pero tendrá que conducirnos durante todo el peregrinar de nuestras vidas hasta que lleguemos a la morada celestial con su misericordia, ¿no? Es increíble, bro. Porque podría decir, condujiste con disciplina, ¿no? ¿Cuántas veces cayó el pueblo de Israel y Dios volvió a tener misericordia de él? ¿Cuántas veces Dios sabe que en este peregrinar tropezarás en tus concupiscencias? Pero recuerda, Dios nos conducirá en su misericordia. Qué maravilloso, bro, ¿no? Él, como dice, es el Salmo 103, y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, ¿no? Su misericordia es el vehículo por medio del cual Dios nos conduce a este pueblo que ya redimió. Dios rescató, Dios pagó el rescate y lo conduce en su misericordia y lo lleva con su poder. ¿Cuál es su poder? Pues su misericordia hasta su santa morada, ¿no? Nuevamente podemos estar confiados de que Él comenzó nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que nuestras canciones incluyen quién es Él y lo que hizo. Nunca te olvides, ya no lo viene diciendo el Señor. Dile a tu hijo lo que hice contigo. Y cuando tu hijo te vea celebrando la Pascua, y cuando tu hijo vea que matas el corderito, y cuando tu hijo te escucha hablar y te ve de rodillas delante del Señor, dile: yo era esclavo, en gran esclavitud de mi pecado, y Dios me libertó cuando era esclavo, ¿no? Que nunca se nos olvide este elemento. Dios nos sacó. No nos sacó nuestra convicción, no nos sacó nuestra nobleza, no nos sacó nuestra educación, nos sacó la mano poderosa del Señor, de la esclavitud. Y si tú entiendes esto, serás muy misericordioso con los demás, porque sabrás que ellos también pueden recibir la misericordia con la que no solamente Dios te redimió, sino con la que Dios te conduce, bro. ¿Tu suegra? Sí, también tu suegra. Ese es el punto, ¿no? Porque si te sacó tu convicción, tu nobleza, tu educación, no, es que sí, yo entendí. No, no. La Biblia dice en Romanos 3:9 que no hay quien entienda. No hay quien, tú no entendiste. De repente has despertado en el redil y no sabes cómo, bro. Y es algo maravilloso lo que te ha pasado. Ha sido su poder y su misericordia que te va a conducir hasta la santa morada.
Ahora también debe incluir el cántico lo que el Señor hará, la convicción que ha puesto en nuestro corazón por la fe de lo que va a hacer. Lo oirán los pueblos, ese es el futuro, y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom, esos filisteos, edomitas, moabitas y cananeos, representan a los enemigos que habrá de encontrar Israel en el futuro. No solamente los enemigos que encontró en el pasado serán destruidos, pero los que encuentres en el peregrinar en el futuro. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo, no a la grandeza de mis virtudes, sino de tu brazo. Enmudezcan como como una piedra, hasta que haya llegado tu pueblo, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, ¿no? Bien alineada la mente de quien lo habrá de hacer. O sea, ¿qué es la oración? A ver, hermano, escúcheme tantito. La oración es alinear mi mente a la voluntad de Dios, ¿no? Así que la oración es simplemente, Señor, lo que tú has dicho que vas a hacer, amén, así sea, Señor. Estoy convencido que lo que tú dices que vas a hacer, harás. Esa es la oración. Alineo mi mente y creo y recibo lo que tú has dicho que será. Por eso tiene que incluirse esta certeza en el cántico al Señor. Tú los introducirás. ¿A quién? A tu pueblo, a ese que rescataste, a ese que llevas conduciendo de la mano en tu misericordia, ese pueblo que de repente tropieza en sus concupiscencias, ese pueblo que hoy nos reunimos el domingo y cantamos los carros del faraón, pero mañana o pasado tiene una bronca y murmura, ese pueblo que tú guías nuevamente al arrepentimiento con tu misericordia y te confiesa su pecado y haya de ti misericordia, ese pueblo que estás conduciendo en este peregrinar, Señor. Dice, tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad. Tuya, no la heredad de tu pueblo, sino la heredad tuya. En el lugar de tu morada que tú has preparado, ahí es donde entra Juan 14 del 1 al 5, voy a preparar morada para vosotros, que tú has preparado, oh Señor. En el santuario, un lugar apartado, que tus manos, oh Señor, han afirmado. En ese lugar, Señor, mi canción siempre proclamará que tú reinarás eternamente y para siempre. Porque el faraón entró cabalgando, porque cualquier filosofía de este mundo, porque cualquier poder de este mundo, porque cualquier sistema de valores de este mundo entrará y querrá entrar cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar. Y el Señor hará volver estas aguas, hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía. ¿A quiénes les respondía? A lo que cantaba Moisés y el pueblo. Junto con las mujeres respondían. Uno cantaba y el otro era como una canción alternada. Respondían, cantad al Señor, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado a la mar el caballo y al jinete. Ok. La primera práctica de nuestro peregrinar es cantar a Dios, darle a conocer, proclamarle, exaltarle, alabarle acerca de tres cosas. 1, sus atributos. 2, lo que hizo en tu vida, no te avergüences, y en la mía. Y 3, la certeza que por la fe ha puesto en nuestros corazones de lo que habrá de hacer. ¿De acuerdo? Ese debe ser el contenido de las canciones del pueblo de Dios. Cualquier otro contenido es raro. Esos son los contenidos. Ahora veamos la segunda parte, la segunda práctica que nos llevará sanamente hasta la morada celestial. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. O sea, se acabó el Mar Rojo, terminaron de cantar y caminaron. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Siempre que veo 3 días me llama la atención. Desde Éxodo capítulo 3, versículo 18, dice que el Señor había mandado a Moisés que le dijera al rey de Egipto, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios, ¿se acuerdan? También son los mismos 3 días que caminó Abraham con Isaac para ofrecer sacrificios en el monte de Moriah. Siempre
me hablan de un encuentro con Dios. Los 3 días me hablan de un encuentro. Son los 3 días en el vientre del pez de Jonás, son los 3 días en el vientre de la tierra de Jesús. Habla de un encuentro nuevo con Dios, ¿no? Después de 3 días nos encontramos con un Jesucristo resucitado que envió a su Espíritu 50 días después para morar en nuestro corazón. Así que anduvieron por 3 días en el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Oye, es increíble. Algo que yo veo así rápidamente es que hay lugares propicios para que Dios hable a su pueblo. Los lugares descansados, los lugares lindos, hay veces no son tan propicios con los momentos de amargura como los momentos de tribulación. Es donde el consuelo de las Escrituras toma una relevancia increíble en nuestras vidas, ¿no? Esos no habían encontrado, y cuando encuentran son aguas amargas y no las pueden beber. Entonces el pueblo, versículo 24, entonces el pueblo dijo: aleluya, gloria a Dios, esto es una... No, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber, Moisés? ¿No? Una vez más quejándose. Y Moisés ahora va y clama y le dice al Señor, y el Señor, en lugar de tomar una actitud: oye, estos, después de todo lo que les he enseñado, ¿no pueden esperarme tantito a que les muestre mis milagros? ¿No han aprendido a confiar en mí? Y es donde entendemos perfectamente, bro, que Dios nos ha sacado de la esclavitud y nos llevará a casa aún a pesar de nosotros. Y dice: y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y esto, cuando lo leía, me hizo pensar en algo. En Isaías capítulo 28, está apuntando, Isaías capítulo 28, dice que cuando no entramos en el reposo del Señor, cuando no recibimos por la gracia, sin ningún mérito humano, el reposo de Dios, el reposo que Dios ha dado al pecador en las obras de Cristo, en los méritos de Cristo, ¿no? El hombre siempre quiere merecer lo que Dios tenga para darle, pero es por gracia. Lo único que el hombre tiene que hacer es confiar que Cristo ya lo ganó para él y recibirlo por la fe. Cuando el hombre lo quiere merecer, y me encontraba con alguien que me dice: estoy guardando el sábado. Oye, ¿estás guardando el sábado porque quieres caerle bien a Dios? O sea, porque quieres merecer algo de Dios, ¿no? El día de reposo, brother, era simplemente la ilustración. Santificar el día de reposo era la ilustración de aquel santo que habría de hacernos reposar de nuestros pecados, que es Cristo Jesús. Cuando tú quieres, el hombre quiere merecer, quiere circuncidarse para merecer, quiere guardar el día de reposo, quiere cumplir las fiestas para merecer, quiere hacer sacrificios para merecer. No, mi hermano. Dice Isaías 28, que cuando tú lees la palabra, la ley de Dios para merecer, te será línea sobre línea, renglón sobre renglón, mandamiento sobre mandamiento, hasta que caigas de espaldas y seas apresado y te des cuenta que no eres capaz y solo te va a esclavizar. Este pasaje me hizo pensar en eso. Pero cuando a la palabra de Dios, que es representada en muchas ocasiones por el agua, cuando a la palabra de Dios le pones la obra de la cruz del Calvario, lo que Romanos 7 dice que nos condenaba, que era la ley de Dios, se convierte en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Se endulzan las aguas, bro. Tú quítale la palabra de la gracia de la cruz a la Escritura y la Escritura se convierte en pura condenación. Y no lo vas a entender, bro. Pero cuando pones la palabra de la cruz a la palabra de Dios, aún la ley se hace deleitosa. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su ¿qué? ¿Cuándo es que la ley se hace deleitosa? Cuando en Romanos 7 Pablo dice que los mandamientos de Dios en su ley se hicieron gravosos y lo esclavizaron y produjeron todo apetito en él, ¿no? Miserable hombre de mí, ¿no? Lo hicieron sentir mal, lo condenaron. Pero tan pronto entendió Pablo que la cruz era el motivo de las Escrituras y la puso en el lugar correcto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La dulce gracia y misericordia toma un sentido en nuestra vida de certeza que nos conducirá
hasta nuestras moradas eternas, bro. Eso es lo que yo veo. Llegan a un momento de amargura y entonces el Señor, sin contestar más, simplemente le muestra, estamos en el versículo 25, un árbol y lo echa en las aguas y las aguas se endulzaron. Cuando tú lees la Biblia sin entender la cruz, la Biblia te producirá temor, amargura, raro, irás de espaldas, dirás, ¿quién puede amar a su prójimo como a sí mismo? Es imposible, ¿no? Pero cuando entiendes el amor de la cruz para ti, que eras el prójimo de Cristo, hijo, entonces es cuando lo que es imposible para ti se convierte en algo posible, porque todo es posible para Dios. Dice, y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ok, te voy a dar estatutos y ordenanzas, y mi propósito de probarte es probar al mundo a través de este pueblo que en mis ordenanzas y mis estatutos lo harán un pueblo que se convierta en la luz del mundo y la sal de la tierra. Y allí los probó y les dijo la primera cosa, la segunda práctica que debemos llevar a cabo siempre, que es el primer módulo de sembrados. Dice, y le dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos, subraya la palabra oír, oír con atención, dice oír atentamente a sus mandamientos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para oír con atención? Un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Alguna persona puede estar aquí sentada y con mucho respeto hacer un esfuerzo para escucharme aparentemente con atención. Pero a menos de que Dios te conceda un espíritu quebrantado por cuestión de tu amargo pecado, ¿no? Y un corazón contrito y humillado, nunca jamás caminarás hacia la morada y menos saludablemente. Esa es una realidad. Lo que se requiere para escuchar con atención la palabra de Dios es que Dios nos dé un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, y entonces esa convivencia entre la ley del Señor y ese madero puesto en las aguas convertirán su palabra en tu plática cotidiana, bro. No tendrás nada más hermoso de qué hablar. Alguien me decía el otro día que amaba mucho a un amigo en especial. Si tengo muchos amigos en Cristo y los amo a todos, pero hay uno en especial que amo, porque cada vez que me siento a comer con él, no hablamos de otra cosa más que de lo que Cristo hizo por nosotros. Eso se logra con un milagro de Dios, una maravilla portentosa que significa, que quiere decir la concesión de Dios de un espíritu quebrantado, de un corazón contrito y humillado. Es la única manera de oír con atención la voz del Señor. Entonces, esa es la segunda práctica, y la tercera práctica es esta, en el mismo versículo 26. Y dijo el Señor, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy, no dice yo seré, yo soy el Señor tu sanador. Yo soy un sanador para sanar tu vida de la amargura del pecado. Tres cosas: cántale a tu Dios, escucha atentamente su palabra y guarda sus estatutos, y serás conducido sanamente hasta la morada celestial, bro. Hemos repetido muchas veces en esta misma hora que el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará para el día de Cristo. Pero para que dejemos de estar murmurando, de estar reclamando, de estarnos quejando, de vivir una vida cristiana de miseria en lugar de una vida cristiana saludable, ¿no? Tres cosas para vivir una vida cristiana saludable: cántale al Señor de quién es Él, de lo que hizo por ti, que nunca se te olvide, y con la certeza de lo que Dios ha hecho por la fe. Número dos, escucha con atención su palabra, pídele a Dios: quebranta mi corazón, quebranta mi espíritu. Dame un corazón contrito y humillado. Produce en mí la tristeza que según tú, Señor, para salvación, ¿no? De la que habla 2 Corintios 7, del 9 al 10. Apúntale. 2 Corintios 7, del 9 al 12. Lo puedes leer perfectamente.
esa preciosa tristeza, y de donde viene ese pasaje de Mateo 5:4, Mateo 5:4, que dice: bienaventurados los que lloran. Oye, ¿Dios nos quiere hacer llorar? Sí, Dios quiere quebrantar nuestros corazones y que lloremos nuestra condición, para que entonces su gracia se convierta en algo dulce en nuestras vidas. Y entonces nos convirtamos en dependientes de su gracia y su misericordia, y lleguemos saludables a nuestra morada celestial. Así que cantarle al Señor de lo que Él es, de lo que hizo y de lo que hará. Escuchar con un corazón, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, atentamente, ir a mi célula, ir a mis discipulados, etcétera. Tomar estas cosas con firmeza, atentamente, con un corazón necesitado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y número 3, guardar todos sus estatutos. Si la Biblia dice rojo y yo lo veo verde, es rojo, bro. Aunque mis ojos lo vean verde, guarda sus estatutos. Y entonces el Señor, que es tu sanador, te mantendrá sano, y por su misericordia todo el proceso de vuelta hasta nuestra morada celestial. Y llegaron. Versículo 27. Aleluya. No podía empezar con una mejor palabra, ¿no? Y llegaron a Elim. La palabra Elim significa fortaleza, ¿no? El que habita la sombra del Altísimo morará bajo las... ¿okay? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo habito? Canta al Señor de quién es Él, de lo que hizo, de lo que hará. Proclama sus maravillas, exalta su nombre, escucha atentamente su palabra y guarda sus estatutos. Llegarás saludable a casa, bro. Llegarás con gozo, llegarás con alegría. Tu peregrinar en este mundo, a pesar de las tribulaciones, lo podrás pasar con gozo, con una perspectiva de que el Señor se va a dar la gloria en mi vida, en lugar de estar murmurando y quejándote como siempre lo solemos hacer, como siempre lo ha solido hacer el pueblo del Señor, ¿no? El Señor nos está diciendo cómo. Y entonces llegaron a Elim, ese lugar de fortaleza. Dice, donde había 12 fuentes de aguas. ¿A qué te suena 12 fuentes de aguas? Ya estamos a minutos de terminar. ¿A qué te suena? A las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel representan el pueblo de Dios ahí, ¿de acuerdo? Es una representación, es una analogía del pueblo de Dios. Y las 70 palmeras, acompáñame a Números 11:16. ¿A qué representan? ¿A qué pudieran representar estas 70 palmeras? Números 11:16. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones. Algunos piensan también que pudieran representar a las 70 personas que entraron con Jacob a Egipto. Pero lo que me hace pensar a mí, y no es que esto quiera decir, pero lo que me hace pensar a mí es que no solamente cantas al Señor, oyes atentamente su voz, guardas sus estatutos, pero vivimos bajo autoridad, bro. Las 12 tribus de Israel, Dios les pone 70 ancianos para que vivan bajo autoridad. Yo pienso que debemos vivir en un acuerdo bajo autoridad. Por eso tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros coordinadores, tenemos nuestros servidores de célula. Mi hermano, vivamos bajo autoridad. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Esos son 70 ancianos. O sea, autoridad no significa, la autoridad está puesta por Dios para facilitarnos el camino, ¿no? No es autoritarismo, es autoridad para facilitarnos el camino, para darnos estructura de cuerpo de Cristo, para organizarnos. Tú eres mano, tú eres pies, esta es tu función, esta es la mía, y todos podamos bien concertados y unidos según la actividad propia de cada miembro, edificarnos en amor. Es lo que dice Efesios, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro. Ahí llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas, ¿no? Y las aguas también en la Biblia representan la palabra de Dios. Acampar junto a las aguas de la palabra de Dios. Cerremos rápidamente diciendo esto. Así que, hacia nuestra santa morada. ¿Objetivo? Desarrollar las prácticas que nos mantendrán saludables en nuestro peregrinar hacia nuestra santa morada. Cantar al Señor por lo que es, por lo que hizo, por lo que ha de hacer. Escuchar
atentamente su voz, con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, y guardar sus mandamientos en un orden bajo autoridad en el cuerpo de Cristo. Sencillo y llegará saludable. Esta es la manera de vivir la vida cristiana con gozo. Esta es la manera de vivir la vida cristiana regocijándote en el Señor siempre, aún en medio de las tribulaciones, ¿no? Es impresionante. Damos gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias. Chicos, pásenle, vayan pasando de una vez. Señor, te damos muchísimas gracias por este precioso salmo hermoso. Tu diestra, tu poder, tu aliento, tu viento, tu redención, tu misericordia, tu brazo fuerte nos sacaron, nos han tenido aquí. Tú eres mi Dios, el Dios de mi Padre, mi fortaleza, mi cántico, mi salvación. Cantaré al Señor siempre, porque se ha magnificado su poder, porque echó al mar los carros del faraón, al faraón y a todos sus carros. Gracias, Señor, porque tú clavaste en la cruz el acta de decretos que me condenaba y me has redimido con la sangre preciosa de un cordero. Me condenaba porque la palabra, Señor, trae condenación, pero esta palabra toma una dulzura especial cuando la cruz es introducida y entendida por la revelación de tu Espíritu a nuestros corazones contritos, a nuestros espíritus quebrantados. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra necesidad de ti. Somos tu pueblo. Ayúdanos a caminar proclamando tu nombre, escuchando atentamente tu voz, guardando tus estatutos y viviendo unánimes, Señor, unánimes este propósito de gloria tuya. En el nombre precioso de Jesús. Amén.